Capítulo 20. Confrontación. Después de la tarde en el parque, y el breve contacto que su dedo hizo con sus labios, Gilgamesh y Arturia habían vuelto a comunicarse a través de llamadas telefónicas. Seguía siendo el método más seguro, porque el rey de los héroes tuvo que vivir con Kirei para mantener discretamente vigiladas sus actividades, como explicaba Arturia formalmente, o aburrirse más de lo que era decorosamente posible, como Gilgamesh comentó sin rodeos. Una tarde, Arturia estaba sola en el departamento, haciendo algunas tareas domésticas sola. Ella estaba en la mansión Tosaka con Shiro y Rin, los tres haciendo la tarea y luego jugando juntos. Incluso si la chica de cabello blanco no asistió a la misma escuela o el mismo año que los otros dos, las clases que siguieron tenían un programa similar, aunque un poco más avanzado. Y fue agradable pasar unas horas juntos, incluso para hacer el trabajo escolar. Tan pronto como terminó la limpieza y se duchó, recibió una llamada telefónica de Gilgamesh. Sus intercambios se habían vuelto más frecuentes y más relajados, hasta el punto de que Arturia incluso los esperaba la mayor parte del tiempo. Ese día, parecía ser más audaz de lo habitual. Su voz era casi burlona cuando dijo: ¿Qué noticias hay hoy, mi tesoro? Arturia entrecerró los ojos ante su tono y sus palabras. Gilgamesh, no soy el tesoro de nadie. No soy una posesión en primer lugar. Él, sin embargo, parecía disfrutar burlándose de ella, y no se detuvo con ese tipo de comentarios. No dispuesto a soportar eso, Arturia sintió que su irritación aumentaba. Gilgamesh. Su tono se volvió más amenazante. Si continúa llamándome con los nombres de su elección, sepa que comenzaré a hacer lo mismo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego dijo, con la voz un poco tensa selenó. Arturia se permitió una pequeña sonrisa. Ella lo tenía a él. Oh, lo haré. Usted disfruta de burlas de mí, sabiendo que yo no puedo hacer nada para usted por teléfono, pero es un arma de doble filo, ya que no se puede hacer nada para mí tampoco. De nuevo hubo silencio al otro lado de la llamada telefónica. Ambos reyes sabían que ella había sido capaz de burlarlo en su propio juego. Ese fue un hecho muy raro que sucedió, pero simplemente había sucedido. Arturia era demasiado noble para disfrutar la victoria sobre él, y simplemente esperaba sus siguientes palabras. Su respuesta, sin embargo, fue terminar abruptamente la llamada. Ella frunció el ceño, confundida. Eso era muy diferente a él, que acababa de... Y al segundo siguiente, se dio cuenta de que había olvidado un detalle sobre el rey de los héroes. Un detalle muy importante. Pudo desmaterializarse. Y él apareció detrás de ella, en la cocina, haciéndola perder el equilibrio debido a la repentina proximidad. Debería haber adivinado un movimiento impredecible del rey de los héroes. Su primer pensamiento fue que esperaba que Kirei no hubiera estado presente para darse cuenta de su arrepentida partida. El segundo pensamiento fue, en qué posición comprometedora se encontraron los dos. Con ella hundida y con él sosteniéndola por la cintura, ambos reyes demostraron su gran equilibrio. Arturia de repente se dio cuenta de lo cerca que estaban. Podía ver cada sombra de sus ojos rojo sangre, y cada rasgo en su rostro. Ella estaba en los brazos del rey de los héroes, fuertemente apretada contra su cuerpo. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿En qué demonios estaba pensando? Sus ojos se turbaron y evitaron su mirada, con cierta dificultad, debido a la cercanía. Por favor, suéltame. Su tono no era frío ni grosero, solo eco, sin emociones. Sin decir una palabra, respetó su deseo y la puso de pie con seguridad. Arturia no lo miró mientras recuperaba rápidamente el equilibrio y se regresaba. Creo que, probablemente deberías irte. Ella lo escuchó moverse y se sintió aliviada. Por una vez, iba a hacer lo que ella le pidió sin quejarse. De repente se vio envuelta en un cálido y posesivo abrazo desde atrás. Un brazo le rodeaba la cintura y otro le rodeaba los hombros. Si ella no hubiera sido el ex rey de Gran Bretaña, un grito de sorpresa se habría escapado de sus labios. Sintió la boca de Gilgamesh junto a su mejilla, y por instinto, las manos de Arturia se alzaron para sostener el brazo alrededor de sus hombros. Sin embargo, antes de que ella pudiera hacer algo, sus labios estaban sobre su oreja, acariciándola suavemente. Contra sus deseos, Arturia se estremeció ligeramente, y sintió sus brazos apretarse alrededor de ella en respuesta a esa reacción.
Podía sentir todo su cuerpo apretado aún más que antes, y estaba perdida. ¿Qué debería hacer ella? Empujarlo fue, sin duda, el mejor curso de acción. Pero antes de que ella pudiera actuar, él habló. Su voz era baja y la hizo temblar de nuevo debido a la proximidad. Deja de encerrarte en el resto del mundo, Arturia. Deja de negarte a ti mismo y deja de reprimir tus deseos personales. Su voz se hizo más fuerte. Deja de tratar de llevar cada carga. Su agarre sobre ella se presiona aún más. Has demostrado, una y otra vez, cuán fuerte eres y cuán firmemente puedes mantenerte erguido bajo el peso de todas tus cargas, cuán magníficamente puedes estar solo y orgulloso de tu poder, pero continuar alejando a la gente de ti es no lo que te ayudará. Puedes y debes permitir que la gente te vea. La mano del brazo sobre sus hombros subió a su mejilla, acariciándola lentamente. Usted sabe que yo puedo entender y nos vemos más claramente que cualquier otro, lo duro no importa que trató de encubrir su alma, que se las arregló para verlo, en toda su belleza, usted sabe que no hay una en otra cosa a este mundo que te puede entender mejor que yo. Su aliento tembló contra su oído. Deja de encerrarte lejos de mí, Arturia. Se acerca aún más, si es posible. Déjame entrar. Arturia cerró los ojos, con la esperanza de pensar más claramente, pero fue inútil. Sin el sentido de la vista, ella solo se hizo más consciente de su toque y, por lo tanto, de su cercanía. Ella volvió a abrir los ojos y giró la cabeza ligeramente, obligando a sus labios a dejar su oreja y sus ojos para encontrar su mirada verde. Ella era muy consciente de lo cerca que estaban sus caras, porque unos pocos centímetros separaban sus ojos y sus labios. Ella vio que él también estaba examinando su rostro, y le pareció que él se demoró en su boca unos momentos más de lo necesario, antes de que sus ojos volvieran a estar en los de ella, mirándola atentamente. Ella hizo todo lo posible para parecer tranquila cuando habló. Si me entiendes tan bien como dices, entonces sabrás cuál será mi respuesta a esa solicitud. Con la nariz en su mejilla, la hizo girar la cabeza para que sus labios volvieran a su oreja, para rastrearla lentamente. Él sabía su respuesta, de hecho. El aliento caliente le hizo cosquillas en la piel. ¿Y por qué, Arturia? ¿Por qué no me dejas entrar? ¿Por qué sigues protegiéndote como si todavía estuviéramos en guerra? ¿Como si yo fuera tu enemigo? Sus siguientes palabras fueron duras. ¿De qué tienes miedo? Eso fue demasiado. Las manos de Arturia, que todavía estaban sobre su brazo, lo dejaron abruptamente y volvieron rígidamente a sus costados. Salir. Su voz no tenía ninguna emoción, y él sabía que había ido demasiado lejos. La soltó, perdiendo el contacto en el segundo que soltó su cuerpo. Pero ella no se volvió para mirarlo, y él sabía que no lo haría. Entonces, sin agregar otra palabra, se desmaterializó de nuevo a la iglesia. Después de esa confrontación, se negó a llamarlo argumento, ella no lo había llamado por la noche. Había sido la primera vez desde que habían venido a Japón que tal cosa había sucedido. Incluso si le había tomado todo su autocontrol, él también había decidido no llamarla. Eso fue porque, a pesar de que él también la había estado llamando durante las últimas semanas, ella siempre había sido la que llamaba por las noches. Además, existía la pequeña pero definitiva posibilidad de que ella se negara a responderle, y él no sería capaz de tolerarlo. Entonces pasó una tarde con completo silencio entre los dos reyes. Pero a la noche siguiente no llamó, otra vez. Eso fue demasiado. Tenía que hacer algo al respecto. Pero no iba a usar el dispositivo para eso. Al día siguiente, después de asegurarse de que el mestizo de un sacerdote estaba ocupado, no sería suficiente si lo interrumpieran ese día, cuando su estado de ánimo ya era malo, se desmaterializó de la iglesia y apareció frente al departamento donde vivió Arturia. Él sabía que ella estaba adentro. Ignorando firmemente el hecho de que estaba sintiendo un poco de aprensión, tocó el timbre y esperó. La puerta se abre. Los ojos rojos se encontraron con los verdes, ambos con expresiones cautelosas y cautelosas. Gilgamesh. Su tono traicionaba lo nervioso que estaba, y él sintió un extraño disgusto por eso. Arturia. Su respuesta fue igualmente corta. Continuaron mirándose el uno al otro, sin decir nada más. De repente, la voz de un niño llamó desde adentro, «Lo terminé». ¿Es correcto este resultado?
El rey de los caballeros rompió la mirada y se apartó de él. Estaré allí, Shirou. Ella dejó la puerta abierta, una invitación tácita para que entrara. Gilgamesh, sin embargo, apenas se dio cuenta de eso. Una furia ciega lo invadió tan pronto como escuchó hablar al niño. ¿Ese chucho estaba en la casa? ¿En la casa de Arturia? El rey de los héroes todavía tenía suficiente sentido común como para cerrar la puerta detrás de sí mismo, y luego inmediatamente siguió a la mujer a la sala de estar. La escena con la que se encontró fue suficiente para hacerlo gruñir sombríamente. Ella y Shirou, sentados a la mesa, levantaron la vista. Y mientras la niña sonreía alegremente y con entusiasmo lo saludó con la mano, el niño se puso pálido. Era pasar imposible por alto el aura mortal, e incluso Arturia parecía alarmada. Sin embargo, ella, demostrando lo mucho que realmente había aprendido de Arturia como su barrio, podía adivinar con precisión el motivo del estado de ánimo homicida de Gilgamesh y se puso de pie. Miró a su tutor legal, mientras cerraba los libros que estaba leyendo y los tomaba en sus brazos. Arturia, Shiro y yo vamos a terminar la tarea en el parque. Volveremos más tarde. Adiós, Gilgamesh. Su hermano adoptivo parecía estar increíblemente aliviado por sus palabras y rápidamente la siguió fuera de la casa, tratando en vano de evitar la mirada furiosa del hombre. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de los dos niños, Arturia levantó la mano para tocar ligeramente el brazo de Gilgamesh. Incluso si el niño se había ido, sus ojos aún estaban entrecerrados. Ella levantó una ceja pero logró reprimir un suspiro. Gilgamesh, dijo con voz calmada, Shiro y ella estaban estudiando juntos, y yo los estaba ayudando. Ya ni siquiera me mira a los ojos después del susto que le diste cuando nos conocimos, no hay razón para que te se enfada. El rey de los héroes todavía se veía lívido. No me gusta la idea de que ese chico esté aquí contigo. Al ver que su ira no disminuía, ella dio un paso hacia él y puso su mano sobre su pecho. Esperaba que el gesto fuera suficiente para que recuperara sus sentidos. Sus ojos parecían perder algo de la furia en ellos, y la miró con más calma. Sin embargo, todavía estaba irritado, y se anotó en sus palabras. Si ese chico va a estar aquí nuevamente, y solo contigo, te garantizo que lo lastimaré. Exasperada, Arturia puso los ojos en blanco, pero inmediatamente se puso seria. Podía sentir sus ojos en ella, mirándola a la cara, y se dio cuenta de cómo él se demoró en sus labios mucho más tiempo de lo que lo había hecho en el pasado, y los estaba mirando descaradamente. Podía sentir su piel arder cuando él la miraba, y no podía negar el ligero nerviosismo que la rodeaba. Pero ella se lo sacudió. Y ella inclinó la cabeza. Ya no iba a tener miedo. Bueno, entonces, rey de los héroes. ¿Qué tal esto? La próxima vez que Iji y Shirou vayan a estudiar aquí, haré los arreglos para que nos veamos en un lugar al aire libre. Sus ojos se abrieron ligeramente ante esas palabras, pero se recuperó rápidamente de su sorpresa ya sentado. Idea perfecta, rey de los caballeros. Él nunca le diría, pero estaba complacido, muy complacido, porque ella había sido la que sugirió tal cosa. Poco después de eso, se fue para regresar a la iglesia. De hecho, era mejor vigilar a Kira y asegurarse de que no sospechara. Gilgamesh no quería que su tiempo futuro con Arturia fuera acortado por nadie, y menos aún por ese mestizo. Esa noche, Gilgamesh tenía una expresión de satisfacción en su rostro cuando sonó su teléfono y vio el número de Arturia. Todo volvió a la normalidad, incluso un poco mejor que antes. Con una sonrisa rara y no arrogante, presionó el botón para responder. Como habían acordado, cuando Shiro y ella decidieron estudiar en el departamento unos días después, Arturia llamó a Gilgamesh, sugiriendo reunirse en una tienda de té que había notado a unas calles de distancia. Parecía un poco molesto por la mundanidad del lugar, pero no protestó y simplemente estuvo de acuerdo. También decidió que era mejor limitar un poco las llamadas telefónicas, porque Kirei desafortunadamente había visto al rey de los héroes con el móvil en la mano más de una vez, y estaba obligado a sospechar si se volvía demasiado frecuente. A la hora señalada, Arturia estaba parada frente a la tienda de té, donde se suponía que se encontrarían, esperando. Un brazo se deslizó alrededor de su cintura para empujarla contra el cuerpo musculoso de alguien y un cálido aliento le hizo cosquillas en la oreja. Inmediatamente reconoció la forma de Gilgamesh y se quedó internamente ante la idea.
Cuando se había vuelto lo suficientemente cómodo con él para permitir tanto contacto entre ellos, y hasta el punto de que incluso lo reconociera sin la necesidad de sentirlo. ¿Y por qué le estaba permitiendo esa cercanía tan personal otra vez? Era cierto que el rey de los caballeros era mucho menos cauteloso con el contacto corporal que antes, principalmente porque ella era muy cariñoso y, bueno, ya había habido otras ocasiones de proximidad también, pero aún así, en público, y con semejantes. Abrazo casual e íntimo. Sus ojos se entrecerraron. Libérame si te importan tus extremidades, rey de los héroes. Su brazo se presionó un poco antes de ceder. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de bromear un poco. No protestaste otras veces, Arturia, no seas tímida ahora. Sabiendo que su objetivo era obtener una reacción indignada de ella, Arturia se obligó a mantener la calma, y simplemente entró en la tienda de té. Él la siguió y se sentó uno frente al otro. No podía evitar darme cuenta de que él tenía el pelo suelto, como ella lo prefería. Ella pidió té de rosas, mientras él parecía reflexionar sobre la idea de expresar su desprecio por los propietarios debido a la falta de vino en el menú. Pero finalmente decidió no hacerlo y ordenó una variedad de té negro, que resultó ser sorprendentemente decente para sus gustos. Muchos de los clientes miraron con curiosidad en su dirección, debido a la postura regia de los dos reyes y al poder que parecía irradiar de ellos. Sin embargo, la expresión reservada de Arturia y la mirada arrogante de Gilgamesh por la habitación asustaron a la gente lo suficiente como para asegurarse de que se mantuvieran alejados. La conversación entre los antiguos espíritus heroicos logró ser tan relajada como por teléfono, y hablaron sobre Iria, Kire y luego, muy brevemente, sobre las gemas de maná, que Arturia todavía estaba llenando casi todos los días. Luego terminaron hablando del heredero de Tosaka. Gilgamesh tenía algunas cosas de las que quejarse cuando se trataba de ella. Las pocas veces que había estado en su compañía, en la mansión Tosaka, después de que ella inesperadamente le agradeció sus duras palabras, había estado ansiosa por hablar con él sin parecer asombrada, solo un poco intimidada. A Arturia le hizo gracia, y decidió explicar un poco. Gilgamesh, cuando la reprendiste, no eras deliberadamente cruel o maliciosa, simplemente señalabas verdades que ella no veía. Y Rin es lo suficientemente inteligente como para reconocer que tenías razón. Se detuvo para ver el efecto que estaban teniendo sus palabras. Además, siendo inteligente, también se ha dado cuenta de que puede aprender de alguien con tu tipo de sabiduría. Él la miró con el ceño fruncido. Arturia sacudió levemente la cabeza, con una pizca de sonrisa apareciendo en sus labios. Espero que ella no aprenda tu tipo de arrogancia y arrogancia también, rey de los héroes. Él entrecerró los ojos ante su impertinencia, pero notó la alegría en su mirada verde. Ella estaba burlándose de él. Él se burló. No ocuparé mi tiempo convirtiéndome en el cuidador de la niña, rey de los caballeros. Arturia guardó sus pensamientos para sí misma. Era obvio que Gilgamesh había dejado una profunda impresión en el joven Rin, al arrojar luz sobre muchas mentiras importantes que habían rodeado toda su vida. Ella, como Tosaka, no había estado acostumbrada a que nadie señalara sus límites, aparte quizás de su padre. Tener a alguien que la acababa de conocer, le mostró claramente la equivocación de sus creencias con tanta precisión. Bueno, reflexionó Arturia, no era de extrañar que Gilgamesh se hubiera convertido prácticamente en el héroe de Rin. Él definitivamente merecía. Casi deseaba golpearse por la dirección que habían tomado sus pensamientos. No dejaría que eso la asustara, pero tampoco permitiría que su mente fuera allí. No muy a menudo, al menos. Si bien la atención del rey de los caballeros estaba ocupada de tal manera, el rey de los héroes también estaba sumido en sus pensamientos. Si bien estaba un poco molesto por la persistencia de la chica de estar cerca de él, sabía que Arturia había estado en lo correcto al evaluar su comportamiento. Y era muy consciente del hecho de que no estaba manteniendo a la hija de Tokion a distancia, ya que reconocía que sería capaz de hacerlo, y sabía la razón detrás de eso. Gilgamesh se había dirigido tanto a Kirei como a Rin con sus palabras contundentes, y ambos habían cambiado después de escuchar las simples y, en su opinión, las verdades obvias que estaba señalando.
Pero había una gran diferencia entre los dos. Kirei había resultado peor, más aburrido y bastante aburrido. Rin había resultado mejor. Con su mente ya no nublada, parecía estar haciendo uso de su inteligencia y tenía la posibilidad de no convertirse en una persona estúpida. Sus ojos rojos observaron a la mujer rubia frente a él. Fue por ella que conoció y se dirigió a la chica en primer lugar, de lo contrario, nunca habría considerado pasar cerca de la hija de Tokiomi. Más de unos pocos eventos en su vida fueron influenciados por las elecciones y decisiones de Arturia. De hecho, incluso el apellido que había elegido, Utnapishtim, tenía un significado importante para él, ya que en su vida anterior Utnapishtim, el hombre inmortal, había sido el que le hizo darse cuenta de la inevitabilidad de la muerte. Pero esa no era la única razón por la que lo había elegido. Su significado literal era el que encontró la vida, y Gilgamesh sabía que realmente había encontrado la vida, tanto esencialmente en el cuerpo humano real que tenía, como emocionalmente en la mujer cuyo lado rara vez había dejado durante los últimos 6 años. Era enloquecedor, y tal vez casi mortificante, se dio cuenta de cuánto se basaban en ella sus acciones, incluso las más mundanas.